tenemos una cita de salud con nuestro doctor José Romano, que nos acompaña. Buenos días, doctor, ¿cómo está en esta mañana? Gracias, buenos días, Melchi. De nuevo aquí con ustedes para ofrecer nuestro segmento de salud. Estas cápsulas de salud que nosotros traemos cada semana para orientar, enseñar a las personas, ayudar a las personas a llevar una vida más saludable, una vida más estable, una vida plena. Siempre y cuando estemos acorde con la naturaleza. Sobre todo, ¿verdad? Exacto. Porque la naturaleza nos da tantas cosas que debemos de aprovecharla al máximo, ¿verdad que sí? Sí. Y hablando de la naturaleza, vamos a compartir con ustedes el tema, las inquietudes sobre las plantas medicinales. Aquellas plantas que son 100% medicinales, no que tienen un efecto, no, sino que 100% son plantas medicinales. Vamos a comenzar por qué se le llama plantas medicinales a esta lista que vamos a decir más adelante. Mira, realmente todas las plantas que han sido y existen tienen muchos efectos beneficiosos. Tú te habrás dado cuenta, y es raro que yo nunca haya hablado aquí directamente de plantas medicinales, siendo mi profesión médico naturópata y con maestría en plantas medicinales. Lo que pasa es que no queremos llevar una información amplia al público porque nosotros los dominicanos tenemos el mal hábito de la automedicación. Las plantas tienen propiedades y efectos medicinales, tienen efectos nutricionales. Todas las plantas que existen en la naturaleza tienen muchos efectos. La madre naturaleza ha creado una planta, como quien dice, para cada necesidad. Y esas son las cosas que nosotros debemos aprovechar. Cuando hablamos de plantas medicinales, lo que tratamos de aprovechar los efectos beneficiosos que tienen las plantas. Hay un asunto que nosotros queremos recalcar y es que los componentes que tienen las plantas, en general, todas, incluyendo sus diferentes variedades, entre frutas, vegetales, tubérculos, flores, todo eso, tienen una gran cantidad de propiedades y es por sus sustancias que se llaman principios activos. ¿Qué son los principios activos? Son los componentes básicos de lo que están constituidas las plantas. Las plantas contienen una gran cantidad de proteínas, tienen carbohidratos, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen sustancias que le llaman oligoelementos, que son unos minerales traza, pero también unas sustancias bioquímicas activas que, dependiendo de la cantidad y de la proporción de cada una, pueden tener efectos beneficiosos en nuestro organismo. En el caso, por ejemplo, de las proteínas y los aminoácidos, nuestro cuerpo utiliza estos componentes de la planta para su crecimiento, desarrollo y su nutrición general, para formar músculos, tejidos, ligamentos, tendones, órganos y todo eso, que son parte de los alimentos. Pero también esos aminoácidos propios de la planta tienen efectos beneficiosos para prevenir, curar algunas enfermedades. Otro de los componentes básicos que tienen las plantas son los carbohidratos o los glúcidos, que en sus diferentes proporciones y en sus diferentes concentraciones tienen efecto beneficioso en el organismo porque ayudan a dar energía, equilibrar el sistema, controlar funciones, producir órganos y cosas así. En la imagen que nosotros podemos ver ahora, estamos viendo, y ustedes también, hay ciertas plantas que funcionan o que dan un alivio a un órgano específico. Ahí podemos ver a los pulmones, al estómago, al hígado, al páncreas, a los riñones, plantas y frutos que son importantes para cada uno de esos órganos. Ahí podemos ver entonces que para los pulmones las cebollas son buenas. Ok, antes de llegar a una explicación un poquito más detallada de eso, quería seguir abundando de los demás componentes que tienen las plantas, como son las vitaminas, que a las vitaminas activan funciones en el cuerpo, intervienen en muchas de las funciones fisiológicas de nuestro organismo, aunque no son parte de ella, y la podemos encontrar en las plantas. Otra de las sustancias que tienen las plantas son unas sustancias químicas o bioquímicas que se llaman glucósidos. Están también los alcaloides, que son componentes naturales que tiene la planta en sus diferentes partes. Están también otras sustancias que son las resinas. Están los aceites esenciales. Están los minerales y oligosminerales, como les mencioné anteriormente.
Y cada una de estas sustancias, que son principios activos de la planta, tienen funciones específicas en nuestro organismo y son funciones con propiedades medicinales. La industria farmacéutica ha aprovechado, la ciencia ha descubierto cuáles de esas sustancias que tiene la planta tienen efectos específicos en diferentes órganos. Y por ejemplo, como estamos viendo ahora en la pantalla, se ha descubierto que hay sustancias, por ejemplo, como el ginkgo biloba, como las nueces, la semilla, que tienen una cantidad de sustancias beneficiosas que trabajan en el sistema nervioso central. Ayudan regularizando sus funciones, ayudan neutralizando el exceso de hiperactividad cerebral, pero también ayudan fortaleciendo la debilidad del sistema nervioso. Hay otras plantas que trabajan a nivel del sistema respiratorio, a nivel pulmonar. ¿Qué hacen estas plantas? Pueden ser hojas, semillas, raíces de la planta, cuyo efecto es limpiar las vías respiratorias, fluidificar las secreciones bronquiales cuando hay asma, catarro fuerte, bronquitis, neumonía. Ayudan a expectorar, a sacar ese acúmulo de catarro. Y como tú puedes ver ahí, hay sustancias como el eucalipto, la cebolla, el ajo, que tienen esos efectos. El jengibre también vemos. El jengibre lo vamos a ver más adelante, sí, que también tienen efectos medicinales. Por ejemplo, para el estómago. En el estómago, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos, nuestro cuerpo muchas veces necesita sustancias que ayuden a acelerar la digestión, a digerir, a descomponer bien los alimentos, a sacar procesos inflamatorios del estómago, a disminuir la producción de ácidos estomacales. Y también en ese caso tenemos plantas medicinales que ayudan con eso. Claro. A nivel del corazón, y esto es muy importante, la ciencia médica descubrió, y una de las principales medicinas que se usan actualmente para los problemas cardíacos, principalmente cuando hay fallo cardíaco, es extraída de una planta. Ya desde el principio del siglo pasado, ya la ciencia médica había descubierto una sustancia que se llama digital en una planta, y afortunadamente una de las plantas que ha salvado más vida en el mundo es la digital, y es extraída de esa sustancia es extraída de una planta para cuando hay problemas del corazón. También estábamos viendo para los problemas de las articulaciones. Hay plantas medicinales que tienen efectos antiinflamatorios, calmantes, regeneradores de los ligamentos, de los tendones. Hay plantas que tienen efectos protectores de las articulaciones. Hay plantas que tienen efecto a nivel del sistema renal, de los riñones, cuando hay inflamaciones, infecciones, cuando hay procesos quísticos, cuando hay tumores. Un problema muy común que nosotros tenemos o que aparece mucho son las piedras en los riñones. Hay plantas medicinales que tienen efecto para disminuir la agregación de esa arenilla a nivel de la orina, que cuando se concentra mucho producen cálculos en piedras renales. Entonces también tenemos plantas medicinales. Tú mencionabas ahorita jengibre. El jengibre es una de las plantas con mayores efectos digestivos y antiinflamatorios. Y por eso la mayoría de los productos que son para el sistema digestivo, para el estómago principalmente, o también para los problemas de las articulaciones, esa base o tienen jengibre como uno de sus componentes básicos. Sí. Sí. La piel. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, y existen una cantidad de sustancias extraídas de plantas que tienen mucho efecto beneficioso en la cicatrización de las heridas, en la regeneración de tejidos dañados, en la regeneración de úlceras, principalmente los diabéticos, en las personas que tienen problemas de mancha o que tienen hongo en la piel también tenemos. En la gráfica siguiente, que cayó por ahí, hay plantas con muchas propiedades específicas. La primera gráfica antes de esta que vimos ahorita, puedo dejar esa ahí, mencionaba de las plantas que tienen efectos antibióticos y antivirales. Vimos una cantidad de plantas que se pueden usar y se usan regularmente cuando hay procesos infecciosos. Puede ser proceso de un órgano específico o en todo el sistema. Estas plantas que tienen efecto antibiótico se han usado por muchos años desde la antigüedad para infecciones en cualquier parte del cuerpo. Y actualmente hay dos sustancias químicas que la medicina la usa para tratamiento, tanto para el cáncer como para el HIV, para enfermedades virales severas extraídas a través de plantas medicinales. Por ejemplo, mira, aquí estamos viendo en imágenes plantas medicinales para el cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas plantas que dentro de sus componentes básicos, dentro de sustancias químicas activas, biológicas, naturales, no procesadas en el laboratorio, ayudan a que el cuerpo contrarreste
la formación de tejido maligno. Muchas veces el cáncer llega por múltiples condiciones y es porque al cuerpo no se le han estado dando las condiciones necesarias para prevenirlo o para controlarlo. Al nosotros ingerir plantas que tienen unos efectos beneficiosos sobre el sistema inmunológico, sobre el sistema de regeneración tisular de los tejidos, sobre el sistema del funcionamiento específico de órganos, como el sistema circulatorio, como el sistema digestivo, pueden ayudar a contrarrestar el crecimiento de cáncer. Y hay personas que han curado casos de cáncer solamente a base de plantas medicinales. Inclusive hay casos específicos, sí, perdón que te interrumpa, de profesionales de la medicina que, conociendo los efectos dañinos que pueden tener o los efectos secundarios que pueden tener los tratamientos convencionales para cáncer, se han ido solamente al área de la naturopatía, nutrición, de la herbología y han curado condiciones de cáncer a base. Por ejemplo, hay una imagen, nosotros vemos que habla de romero, jengibre, té verde, la cúrcuma, moringa, el ajo, la canela, la espirulina. Son plantas que dentro de sus componentes tienen un efecto beneficioso. Por ejemplo, mira, la cúrcuma y el ajo y la moringa, para mencionar esos tres productos. Sí. La gran cantidad de componentes nutricionales que afectan, que ayudan a nuestro organismo a su regeneración por los efectos antiinflamatorios. Se dice que el cáncer, uno de los componentes básicos es un proceso inflamatorio a nivel de los tejidos donde se desarrolle. Entonces, ingiriendo sustancias que contengan cantidades buenas, extraordinarias de sustancias medicinales activas, podemos contrarrestar ese tipo de problemas. Pero también, como decimos una cosa, decimos la otra, y es lo que vemos ahí en pantalla. Esa es la hoja de marihuana. ¿Qué pasa? Las plantas, algunas plantas tienen una serie de componentes de sustancias activas que son muy beneficiosas para la salud, pero cuando esas sustancias son extraídas, son aisladas o se usan solas, pueden tener una serie de efectos adversos, efectos secundarios o de efectos no deseados que pueden provocarle daño al organismo. Cuando se consume la planta completa, es muy difícil tener o sufrir de esos efectos. Y un caso específico, por ejemplo, es el café, el chocolate. Cuando se usa la cafeína sola, tanto aislada de las plantas que contienen cafeína o sintética en el laboratorio, la cafeína tiene una serie de efectos no deseados que no son muy buenos ni son muy agradables para el organismo. Pero cuando tú ingieres el café extraído de la mata de café, todo bien procesado, pues esos efectos indeseados son disminuidos, minimizados y en gran mayoría de las veces no se sienten. ¿Por qué? Porque las plantas también contienen una serie de sustancias que favorecen el uso adecuado de sus componentes activos. Es tan tal que hay plantas que tienen enzimas que ayudan a digerir la misma planta. O sea, si tú ingieres ciertas sustancias, por ejemplo los carbohidratos que tiene la planta, una proteína aislado solo, puede tener cierta dificultad o podría tener cierta dificultad en el proceso digestivo de ellos. Pero cuando tú ingieres la planta completa, entonces ciertos componentes que tiene la planta favorecen el proceso de digestión y asimilación de esa sustancia y el efecto beneficioso se incrementa dramáticamente. Y es uno de los mejores resultados cuando ingerimos la planta completa, sobre todo. Para finalizar, queremos que a nuestros amigos les dé una recomendación ya específica. Si usted ve alguna de estas plantas, no se automedique, pero yo se lo dejaré al doctor. Doctor, sí, ¿qué recomendación usted le daría a esas personas que ya anotaron el nombre de esas plantas y que tienen a través el conocimiento de cómo pueden utilizarla, pero qué es lo que no deben de hacer? Mira, nosotros tenemos en nuestro país desafortunadamente la tradición de utilizar la automedicación. Nos dicen algo, lo buscamos, lo usamos muchas veces sin muchas recomendaciones. Por eso yo dentro de nuestro programa nunca he hablado mucho del uso de las plantas medicinales y así, sino le dejo esta parte para que usted vaya a un profesional de la salud que conozca el uso de esa planta. Otra cosa que no es muy favorable es ir directamente a la tienda de producto natural a comprar ciertas plantas medicinales que ya están encapsuladas en líquido, porque la persona que está ahí se las recomienda. Muchas veces ellos tienen el conocimiento, pero no saben directamente cuál es la condición específica por la cual usted debe usar esa planta. Afortunadamente, casi todas las plantas medicinales ya se encuentran en el mercado en forma de frasco, pastilla, cápsula, líquido, extracto, lo que sea, para utilizar los efectos beneficiosos. Pero es recomendable que un profesional que conozca
cuál es su problema, cuál es la magnitud del problema, le pueda recomendar a usted el producto específico en la cantidad específica por el tiempo específico, combinando las plantas medicinales que usted necesita para ese problema. Para eso estamos nosotros, los médicos naturópatas, naturistas, que le podemos orientar, qué le sugerimos, qué necesita, qué hacer, cuándo hacer y en qué momento hacerlo. Sus teléfonos de contacto para que ya tenemos al doctor aquí, sí. Podemos aprovecharlo. Estamos en pantalla, estamos aquí en la calle Restauración número 70, Centro de Medicina Integral, casi frente a Clínica Coromina. Laboramos ahí todos los días, tenemos nuestra consulta y estamos en la mejor disposición de ofrecerle todo nuestro conocimiento a servicio de su salud. Sobre todo para mejorar la salud de cada una de las personas que le visitan. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros como cada martes y poder ampliar un poquito los conocimientos de nuestros amigos y también de todo el elenco de convivencia sobre las plantas medicinales. Nosotros terminamos por el día de hoy, pero agradecerles su sintonía y que hayan estado junto a nosotros en este martes cargado de todo lo que hemos compartido con ustedes. Para finalizar, compartir la reflexión diaria de un momento, Monseñor Benito de la Rosa y Carpio. Así despedimos y nos encontraremos mañana, si Dios lo permite. Feliz resto del día. Bye, bye. Martes 22 de mayo, la fraternidad. El tema de la fraternidad es un tema común y continuo. Es uno de los grandes deseos de la humanidad. Es una de las grandes metas de la humanidad. Una meta en la que todos nosotros nos sintamos que somos hermanos. El Papa Francisco ha dicho recientemente que solo la fraternidad garantiza la paz y erradica la corrupción. Solo la fraternidad. Si nosotros no vemos a los otros como hermanos, nos vamos a desviar. Y erradica la corrupción, porque detrás de la corrupción hay una visión egoísta de la vida, individualista de la vida. Solo la fraternidad. Y la fraternidad es un va y viene. Yo soy tu hermano, pero tú también tienes que ser mi hermano. La fraternidad no va en una sola línea. Somos hermanos. Tú tienes tu parte, yo tengo mi parte. Como hermanos, yo puedo tener unos deberes contigo, pero también unos derechos. Por eso, en esa dimensión, es importante nosotros ver la fraternidad. Y en este sentido, tenemos que volver a traer el tema de los inmigrantes. Ellos son diferentes países, tenemos diferentes culturas, diferentes modos de ser, pero somos hermanos. Pero el hermano no significa que yo olvide tus deberes. Por eso, en ese sentido de la fraternidad hay que afirmarlo siempre. El inmigrante es un hermano, pero ese inmigrante también tiene deberes conmigo como hermano. Y eso nosotros hemos de tenerlo en cuenta. Por eso nosotros tenemos que mirar esa realidad tal como es. Y no olvidar nunca que la felicidad no está en tener alguna cosa o convertirse en algo en la vida. No, la verdadera felicidad es estar con el Señor y vivir en el amor, que quiere decir vivir en la fraternidad. Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos. Teleunión, Televisión Internacional.